Bueno, bendiciones, iglesia. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, gloria a Dios. Como dice la palabra, bendecidos para bendecir, ¿cierto? Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar otra vez para que sea el Espíritu Santo hablándonos esta tarde. Amén. Padre eterno, soberano Dios, aquí estamos de nuevo, Señor. Un día más en esta tierra y un día menos también que nos resta para volver a casa. Así que no se asusten mis hermanas y hermanos, porque ¿quién quiere ver a Dios? Amén. Todo, ¿cierto? Pero no necesitamos partir de acá. Antes nos hacían creer eso, pero no, lo podemos ver desde acá. Si lo creemos, si nos disponemos y entramos en este proceso de limpieza donde el Espíritu Santo nos quiere limpiar, vamos a verlo y a escucharlo y vamos a conocer nuestra verdadera casa, nuestras moradas, porque no somos de aquí, somos extranjeros en esta tierra, somos peregrinos. Así que nuestra verdadera ciudadanía es la de arriba, la celestial. A ti sea gloria, honra y alabanza, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, y manifiéstate con poder y gloria, Señor. Termina, Señor, con este proceso, trae un aceleramiento de limpieza, Señor, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor. Tu palabra dice, Señor, Salmo, Señor, dice 19:7, que la palabra de Jehová es perfecta, que limpia, que transforma, que cambia el alma. Así que nosotros lo creemos, Señor, y estamos acá, Padre Santo, aprendiendo, porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y que el pueblo se perdió por falta de conocimiento y por cuanto desecharon tu ley, tú también los desechaste. Así que aquí estamos, Señor, gracias por traernos, gracias por este lugar. Me paro detrás de ti, precioso Espíritu Santo, acallo toda voz de la carne y del enemigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, en esta hora ato todo espíritu de Alastor que quiera controlar la mente, todo espíritu de Agramón, todo espíritu de Belcebú, espíritus y principados de letargo, de estupor, Señor, de Jezabel, reina del cielo, Titán, Vitro, Leviatán y todo lo que se quiera manifestar. Lo atamos de pie en manos con cadenas, candados y grilletes y cerrojos y los enviamos a las profundidades del abismo sin retorno y sin reemplazo. Pedimos ángeles de alto rango, Padre Santo, y los dejamos en posición de ataque y contraataque en este lugar para que nos defienda y desbaratar toda obra del enemigo. Señor, toda fortaleza mental en esta hora la reprendo y le echamos fuera de cada uno de mis hermanas y hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos podemos sentar, amada iglesia. Continuamos con este libro que me parece que vamos avanzando, pero despacio, pero vamos. Génesis 21. Capítulo 21, versículo 3. Hoy sí vamos a avanzar a pasos agigantados. Estuvimos dos enseñanzas del versículo 21, pero ahora sí vamos a avanzar. Dice la palabra del Señor en el capítulo 21 de Génesis, versículo 3, dice: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidió Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. En el Antiguo Testamento sabemos que Dios le había dado una orden en el Génesis 17:12 a Abraham, que tenía que circuncidarse, y vemos que él se circuncidó ya de esta edad de 99 años, se circuncidó también a Ismael y a todo su pueblo, y aquí cumplió pues con ese mandato que Dios le había dado como pacto perfecto. Hacían eso, pero hoy sabemos que la circuncisión es espiritual, es del corazón, así que nada que ver con eso. En el 5 dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo.
Así que a los 99 se le apareció Dios y al año siguiente le nace, ya tenía 100 años y Sara tenía 90 años, tenía ahí. Vemos que en el versículo 8 dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Leyendo y estudiando un poco las escrituras sobre esas culturas que habían en ese entonces, los niños los destetaban entre los 2 y 5 años. Así que creemos que Isaac tenía más o menos, pues no creo que se haya ido la edad mínima para el destete, pero entre esa edad andaba. Y por el banquete que le hacen ya para hacerle un banquete a un niño pues de 2 años, como que no entiende mucho, me imagino que lo haría a los 4 o 5 años, donde ya ellos pueden disfrutar un poco también de las fiestas, porque vemos que incluso en esa misma fiesta ocurrió algo que dice en el versículo 8, en el 9 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea que su hijo estaría por ahí, más o menos en esa edad. Por tanto dijo Abraham, le dice Sara a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de ella, de esta sierva, no ha de heredar con Isaac mi hijo. Pues se ve que Dios, como siempre, le habla también mucho a las mujeres, y Dios le hablaba seguramente a Sara, porque mira lo que ocurre en el 11, dice: y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Claro, porque ¿cómo es que lo va a sacar de la casa? Difícil uno sacar un hijo, que eso lo hemos hablado acá, muy difícil sacarlo. Pues ella vaya y venga, porque ella era digamos una sierva, que ella era egipcia, la habían traído de Egipto, cuando ellos pasaron por allí, y para Abraham fue duro. Más o menos, ¿cuántos años tenía este muchacho cuando ocurrió eso? Más o menos andaría casi de 20 años. ¿Por qué casi de 20 años? Por muchas razones. Porque a los 13 años lo circuncidó Abraham. A los 13, ¿no? Ahí dice que en el capítulo ahí anterior, dice que Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Dice en el capítulo 17, versículo 24, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado. Y si contamos 5 años, un año más de nacimiento, porque ahí no había nacido todavía Isaac, al año es que nace Isaac, ya tenía 14, súmele 4 o 5 años a este muchacho, andaba en 19 años Ismael. Claro, ya era pues en ese entonces, hombre, aquí hay todavía madres que le dicen niños a los hijos con 30 y 40 años. Y mi niño, ¿cierto? Mi bebé, no que le digan mi bebé, pero mi niño. Bueno, aquí habla del muchacho, pues andaba más o menos en esa edad. Entonces, para Abraham fue muy duro sacarlo de casa. Pero vemos en el versículo 12 lo que aparece. Pero vamos a ir primero, 1 Corintios 15, 50. 1 Corintios 15, 50. Lo que pasa acá, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción, o sea, lo perfecto, lo limpio. Sara, como le dije ahora, seguro que Dios le hablaba, porque ¿qué dijo? Este no va a heredar con mi hijo lo que es la herencia. ¿Por qué? Porque ella reconocía en ese momento que ese hijo no había salido de sus entrañas, y
totalmente diferente a lo que pasó con Isaac, que ya lo hemos estudiado bien, que al año siguiente pues Dios la visita y es donde tiene a su hijo Isaac, queda embarazada y al año lo tiene. Entonces para Abraham fue muy duro. Dice el versículo 12, Dios le habla a Abraham y le dice: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, ahí le hace una promesa, o se la confirma, porque ya le había hablado también, que en Isaac también iba a ser bendecido este joven. De hecho salieron 12 tribus de él, porque salieron de los lomos. Y claro, Dios lo que no iba a hacer era compartir la herencia, porque es que lo de Isaac, lo que vimos ahora 8 días, fue muy profundo. La simiente que venía, que era Cristo, y eso el Señor no lo iba a permitir. Además que lo tenemos claro, que los de Abraham, hay dos simientes, la carne y la espiritual, ¿sí o no? Entonces, eso lo tenemos claro. Entonces vemos acá en el versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia, tu descendiente. Entonces aquí le confirma la promesa. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Tremendo coger pan, agua en un odre, se lo puso en los hombros a Agar y dijo: coja al muchacho y vete. Un hombre lleno de dinero, era riquísimo Abraham, muy rico, porque las escrituras dicen que era rico, y agua y pan fue lo que le dio. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, uno enseña que no es la misma bendición, aunque Dios los bendice a todos, pero la bendición no es igual. Pues muchas veces nosotros como padres no estamos de acuerdo ahí en esa parte con el Señor y contendemos un poco, pero ¿qué más podemos hacer? Como dicen en Colombia, donde manda capitán, no manda marinero. Si el Señor lo dice, es por algo. Entonces, pero no lo dejó sin bendición. Muy duro. Y vamos a ver, dice que se fueron camino a Berseba, ¿no? Por el desierto de Berseba. Berseba, capítulo 14. Le dio agua, pues agua, pan y agua. Sabemos que Jesús representa el pan, y agua pues es vida, la fuente también, que es el Espíritu Santo. Y vemos acá en el versículo 15 que dice: y le faltó el agua del odre, o sea, acabaron andando por el desierto, y echó al muchacho debajo de un arbusto. O sea, este muchacho ya tenía casi 20 años, y es que no los tenía. Dice: y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco. Un tiro de arco, ¿cuánto podemos alcanzar con un arco? Yo me imagino que más o menos, ¿sí? De un arco puede llegar a así 30, 20, 40 metros, para verlo morir allí, porque ella decía: ¿cómo se va a morir aquí al lado mío? Sin agua en el desierto, pues ¿qué sucede? Muy tremendo. Dice: porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando él alza la voz y llora, ahí estaba el ángel de Jehová, ahí mismo. ¿Para qué? Para acudir. Tremendo. Estuve pues mirando todo esto, lo del agua de Berseba y todo, y dice que el ángel de Jehová. Sabemos que el ángel de Jehová, siempre hablamos que es Jesús, el que acampa alrededor de él. Entonces en el 18 dice que acudió a ella. Dice: mire, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está.
levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos. Imagínate, por eso muchas veces nosotros decimos que vemos, pero realmente nuestros ojos están vendados. Hay una venda que el enemigo nos coloca para no ver lo sobrenatural, lo celestial, lo espiritual. ¿Qué le pasaba a los discípulos? ¿Qué le pasaba a todos esos hombres cuando Jesús resucitó? Iban andando con él, caminando con él, comiendo con él y no lo conocían, hasta que él les quitaba la venda y le abría los ojos. Y ahí sí lo venían a reconocer. Entonces dice que le abrió los ojos. ¿Será que ella tenía los ojos cerrados? Yo no creo. Le quitó la venda ahí y dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿De dónde? ¿De dónde sacaba agua Dios? ¿Sí o no? Representa a Jesús. Todo esto, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó. Entonces hermoso todo esto, y luego viene el pacto con Abimelech, un pacto. Acuerda que Abraham en esas andanzas, cuando iba para Egipto, estuvo con Abimelech, donde este hombre lo enriqueció, era un rey de allí, y luego se volvieron a encontrar. Se vuelven a encontrar y mire lo que le dice en el versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, o sea que era el general o el capitán del ejército de este rey, Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Este rey sabía que Dios estaba con Abraham. De hecho, Dios se le apareció en sueños a este Abimelech, le dijo, devuélvele la mujer a Abraham porque es profeta. Y este hombre sabía que Dios estaba con él. Pero, claro, él temía un poco porque sabía que lo que Abraham le pidiera a Dios, eso iba a pasar. Y mire lo que le dice en el 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo cuando estuvieron allí, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Acuérdense que cuando él le dijo que se fuera y le dio todo ese ganado, el dinero, las 1000 monedas de plata a Abraham por Sara, por los perjuicios causados según él, le dijo, ahí está toda esta tierra, escoge la que quiere, habita donde quieras. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua. Es decir, allí había un pozo de agua y le dijo, bueno, venga, entonces vamos a hacer un pacto. Como estaban allí, él necesitaba agua para beber ellos y su ganado, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Abraham en el 28 dice, entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech, Abraham, ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Y bueno, esto es acá. Entonces todo esto ocurre en Berseba, ¿no? Y dice en el versículo 31, así hicieron pacto en Berseba. Yo me tomé la molestia de investigar el significado de Berseba, lo que significa. Ya lo vamos a ver. Y en el 33 dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ustedes han investigado qué significa este árbol. Sabemos que el árbol significa el árbol de vida, es Jesús. Abraham fue bendecido en esta región, en estas tierras, por el rey Abimelech, primeramente por Dios, ¿no? Pero usó Abimelech para bendecirlo. Aquí Abraham dice que pone estas 7 corderas y dice, bueno, vamos a hacer ese pacto, pero me vas a dar el pozo que me habían quitado, que él ya lo había acabado, pero su ejército se lo había quitado, el ejército del rey Abimelech. Entonces, acá el árbol tamarisco es un símbolo rico que abarca temas de fe, pacto
donde hace el pacto con Abimelech, resistencia, porque es un árbol muy resistente al desierto, a la sal, a las montañas. Me tomé el tiempo de buscar en Google y todo eso, investigar, y es muy resistente. Entonces, ¿qué hizo Abraham ahí? Dice que él levantó un altar, ¿sí o no? Allí. Entonces significa adoración y comunidad. ¿Por qué? Porque ahí se reunían a orar. También el árbol representa el Señor Jesús, que es el árbol de vida, el Dios eterno que lo ha bendecido con un hijo. Allí en esa tierra fue donde le nació Isaac, en esa tierra de Abimelech, que era tierra de los filisteos. Un pacto de paz y suministro de agua. ¿Por qué? El pozo. Este árbol tiene la capacidad para soportar la sequía, la sal, y es un árbol que le dicen que es para la sanidad de las tierras, como que sana las tierras ahí. Crece en los desiertos y zonas montañosas. Entonces vemos pues la bendición de Abraham en esta tierra. En el capítulo 22, vamos a ver 22, que resaltamos ahí algo así como más para... Nos dice que Isaac, el pacto de Isaac, no, la Biblia no dice aquí, vamos a ver el sacrificio de Isaac, donde Dios le habla a Abraham para sacrificar su hijo. Otra prueba más, ¿no? Tremendo. Versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Difícil para Abraham, pues aquí ya hemos enseñado un poco que a pesar de que Abraham tenía Ismael, Dios no se lo contaba como su hijo, porque ese había sido de la carne, no de él, no de la promesa, no del espíritu, no de la simiente de Dios, sino de la carne. Por eso le dice: tu único hijo, tu Isaac. Se lo especifica bien, ¿por qué? Porque lo amaba. Y le dice: a quien amas. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Porque Dios nunca nos va a probar con lo que no amamos ni lo que no queremos. Lo que más amamos, Dios nos prueba para a ver a quién le damos el primer lugar. Si es verdad que lo amamos a Él o no. Hemos visto muchos testimonios donde Dios muchas veces se ha llevado los hijos de muchas familias a causa de la idolatría, por darle el primer lugar al hombre. Es duro, pero es así. A mí me consta de que Dios se ha llevado familia de esta tierra porque hay padres que no le dan el valor a otros hijos, sino a uno, y le quita ese hijo, se lo lleva. ¿Quién es el culpable? Entonces el padre o la madre que idolatra a ese hijo o esa hija es la culpable de que Dios haya adelantado los tiempos y se lleve esa persona. Y dice amarla. Entonces, si la amara, le hubiese dado el primer lugar a Dios y no a ese hijo, y tendría su hijo, su hija ahí al lado. Pero ha pasado y Dios ha dicho: me lo he llevado porque no mira a los otros. Y la palabra del Señor dice que Dios no hace excepción de personas, todos por igual. Ahora me dirán: bueno, ¿y entonces qué pasa con Ismael y con Isaac? Si no hace excepción de personas. No hace excepción entre sus hijos, pero sí hace excepción entre la carne y el espíritu, entre lo espiritual y lo terrenal, entre el pecado y la santidad. Ahí sí no hace excepción, sino que aparta lo que... Pero claro, ahí hay algo de valor, y es que Dios también pues
el otro era hijo, aunque fuera la carne, había salido de los lomos de Abraham, y por amor a Abraham pues también no lo iba a dejar sufriendo, y le da la promesa. Tremendo. Entonces aquí vemos que en el versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces aquí vemos que que Abraham toma leña, toma un asno, lo ensilla, coge 2 siervos, y encima de eso, no sé si es que en el monte para donde iba no había leña o qué, porque dice que tomó leña. Pero claro, para nosotros los colombianos, o para mí, los montes yo los identifico con árboles, siempre lo he identificado, pero resulta que en aquellos desiertos los montes son como, no hay sino tierra y roca. Es lo mismo que acá muchas veces uno va a esos, aquí pues en esta provincia sí, pero tú vas a otras provincias y no ves árboles, mera roca y tierra. Bueno, total de que dice que él toma entonces su asno, toma leña, toma a su hijo y a 2 siervos, y sale camino de 3 días. Usted se imagina qué había en los pensamientos, en la mente de Abraham, 3 días caminando con el hijo ahí para sacrificarlo. Que vaya y lo coja y le diga: venga, vaya ya, y en cuestión de 10 minutos o 1 hora lo tiene sacrificado. Pero 3 días caminando con él, 3 días y 3 noches, aunque descansaran, haciendo sus paradas. Imagínate cuántas horas, 3 por 24, 72 horas. Ese hombre, el martirio, cómo serían sus pensamientos, su corazón. Y que, como dice aquí en el 2, a quien amas, tenerlo que, y todo el tiempo que había esperado para irlo a sacrificar, es algo muy, muy fuerte. Así que Abraham, como lo vimos anteriormente, no le tocó fácil, fue una prueba muy dura, primero porque no le daba hijos. Todos los desiertos por donde Abraham le tocó que cruzar para ir a conquistar esas tierras para su descendencia, para nosotros hoy en día también, luego nuestro Señor Jesucristo también, y luego cuando lo tiene, y se cree que Isaac, más o menos cuando lo lleva a esto, al sacrificio, Isaac no tenía, cuando dice el muchacho, coge el muchacho, Isaac no tenía 8 ni 10 años, era mayorcito. Hay muchas gente en la Biblia, eruditos, estudiosos, pero nadie tiene la edad, ni bíblicamente no está por ningún lado la edad. Pero por todo lo que uno puede leer y todo, si es, o sea, un muchacho para uno llevárselo a caminar, porque el burro, el asno iba con la leña, ellos irían caminando. Entonces, por ejemplo, yo no me puedo llevar a mi hijo caminando 3 días y 3 noches. O sea, se calcula que Isaac, unos dicen que tenía 20 años, otros 30, pero no, hasta allá no. Yo creo que se andaba por ahí cerca de 20 años también, calculando los tiempos que había estado viviendo ahí en Berseba. Entonces, además porque tenían que subir a un monte. Y aquí más adelantico vamos a verlo en el versículo 6, mira lo que dice, en el 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. O sea, ahí vemos que ellos van a adorar. Y en el 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Es decir, lo puso a cargar leña. No le van a meter un montón de leña para un holocausto que no era un palito ni 2 a un niño de 8 o 10 años. Es decir, ya tenía que tener su edad, ¿sí o no? Todo es cuestión de ir mirando punto por punto. O sea que andaba muy cerca de sus 20 años, para que coge y le diga: tenga. Ahora,
¿Usted se imagina un muchacho ya de 12 años en adelante decirle, venga, que lo va a amarrar, que lo va a sacrificar si se va a dejar? Pero era tanto el temor que en ese tiempo se le enseñaba a la gente que tenía el temor a Dios. Por eso hay un pasaje muy bonito que nosotros todos como padres debemos de enseñarlo a los hijos, y es en el Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, oiga, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Es decir, cuando nosotros estamos con eso, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros si le decimos algo al niño, a Manuelito, a papito Dios no le gusta eso, ellos van entendiendo y van cogiendo ese temor. Por eso me imagino que ese muchacho ya casi con 20 años, cuando Abraham le dice súbase ahí, porque no creo que lo iba a amarrar, atar acá abajo para subirlo, porque como para levantarlo, y Abraham ya tenía sus años, no era un chaval. Abraham ya, si le nació de 100 y ese tenía casi 20, andaba por casi los 120 años. Así que era tan mayor que él no se echó la leña encima, sino que se la puso al muchacho para que la subiera arriba al monte. Así que estudiando todo eso un poco, vemos que Isaac andaba por esa edad. Y entonces dicen, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, he aquí mi hijo. Y él dijo, heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, continuaban caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí, ¿qué? Abraham un altar. Y esto me llama mucho la atención, porque dice que edificó. ¿Y qué significa un altar? ¿Para qué se hace un altar? Tanto en el Antiguo Testamento y hoy en día. ¿Qué significaba en el Antiguo Testamento un altar y qué significa hoy? Vemos que un altar, nosotros somos el altar para Dios. Levantamos un altar en nuestro corazón espiritual para adorar a Dios. Nuestro cuerpo es un templo, levantamos altar de adoración. En la antigüedad hacían los altares para los sacrificios. ¿Y qué hacían también al lado de ahí? Adoraciones. Entonces vemos que como nos ha enseñado el Espíritu Santo, que en los altares donde hay adoración, Dios se glorifica. Así que Abraham levanta un altar para adorar. También vemos que Dios estaba probando a Abraham, pero no creo que eso fuera a suceder. Dios prueba a Abraham, pero ahí nos deja una enseñanza muy grande para todas estas generaciones. Eso no es una simple historia, es una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no iba a sacrificar. Primero, número uno, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Los dos corazones, ¿no? El corazón espiritual y el físico. Porque Él es el que lo hace. Dios forma el corazón del hombre. Dios forma el espíritu dentro del hombre. También dice la palabra en Zacarías. Entonces, si yo creo algo, yo lo conozco, ¿sí o no? Porque yo lo creé. Yo no necesito ni mirar el manual de algo que yo creo, porque lo tengo en mi mente, el manual. El diseño lo tengo en mi mente. Entonces Dios conocía el corazón de Abraham y Él lo lleva allí, desde luego, para probarlo, pero también para dejarnos una enseñanza grande a nosotros,
de la obediencia, del precio que hay que pagar, y sabemos que si en Isaac lo estudiamos, que él venía de la simiente. Dios había visitado a Sara, y en esa visitación le puso un toque del Espíritu de Dios. Por eso es que Isaac vino del Espíritu, como lo hemos leído en el capítulo de Gálatas, capítulo 4, libro de Gálatas 4:29, y en el 3:16, y en el 3:14. Se la perdió mi hermano, pero ahí está en internet para que la vea, muy bonita, la hora 8 días. Así que Isaac tenía el toque de Dios, y si en Isaac iba a venir Jesucristo, ¿cómo lo iba a sacrificar? Eso no iba a pasar, pero tenía que dejarnos una gran enseñanza a nosotros de la obediencia y del precio que tenemos que pagar para obtener las bendiciones. Así que continuamos, y dice entonces acá: y respondió Abraham, Dios se proveerá, en el 9. Y cuando llegaron, el 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel, escucha, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, pues por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Zarzal es una planta que da como esas fresitas, que eso chuza, y bueno, eso es una enredadera, ahí estaba. Así que acá nos damos cuenta que en ese altar, en esa adoración, que tuvo que haber sucedido algo fuerte también, porque cuando uno adora, ¿qué pasa? Traemos la presencia de Dios, se abren los cielos, llega el Espíritu Santo, y sucedieron muchas cosas en ese momento. Así que, mis hermanos, esto nos enseña es que la obediencia y el precio que tenemos que pagar para obtener las bendiciones, tanto acá en la tierra como en el cielo. Todas estas obras que Abraham hizo por las pruebas que Dios le puso, no era para una salvación, porque la salvación es gratuita, es por gracia y por fe, pero las bendiciones que nosotros trabajamos por ellas, sí tienen un precio. Tienen un precio, y no hay bendición si no la trabajamos, si no la ganamos. Realmente la iglesia ha sufrido a lo largo de todos los años, de toda la historia, grandes tragedias, ha vivido tiempos muy difíciles. Los vemos en Israel durante los 40 años del desierto, lo vemos hoy en día. Hay algo que podemos ver ahora, es cómo está Israel ahora mismo como nación y su pueblo. Guerra y guerra y guerra y guerra y guerra, porque cuanto más busquemos a Dios, el enemigo más nos va a atacar. Ahora Israel tiene algo fuerte, porque Israel tiene las promesas que Dios le dio a Abraham de conquistar todas esas tierras, y la verdad es que no es nada fácil para Israel. Por eso Dios nos pone a todo el mundo que oremos por Israel, y orar por Israel es una gran bendición que llega a nuestra vida, porque tenemos que cubrirlo con oración, también con guerra a nuestros hermanos, porque recuerde que nosotros somos israelitas. Yo no nací allá, pero no sabemos la genética, no sabemos nuestros ancestros. ¿Y dónde quedaba el huerto del Edén? Y venimos de Abraham. Esto se regó por toda la tierra. Así que
No pensemos en los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles también vino la bendición para ellos, fueron injertados, y no es lo mismo la bendición de los gentiles que la bendición de la simiente de Abraham. Así que debemos de trabajar bastante por eso. Altares, encontramos un montón de citas bíblicas por toda la Biblia. Por donde quiera que uno la abra, encuentra los altares y vemos cómo Dios se glorificaba en los altares. De hecho, aquí hemos enseñado de que en casa se debe hacer un altar, que la mesa, cuando vamos a comer a la mesa, es también un altar, que está ahí Dios, que está el ángel del alimento. Así que ahí hay manifestación de Dios cada vez que hacemos un altar en casa. Amén. En los altares es donde Dios mora, en los altares es donde Dios se manifiesta, en los altares hay liberación, hay libertad, hay gozo, hay de todo. Donde se levante un altar para Dios, cuando nosotros vemos a lo largo de la Biblia, vemos que todos estos hombres levantan un altar y le colocan un nombre ahí. Por eso es que Dios tiene tantos nombres. Tengo un montón de nombres para traerlos, que ya hace como 2 meses el Señor nos los dio la orden de traerlos y pegarlos para que lo conozcamos a Él por todos los nombres que tiene, pero es que me falta, no nos da nada fácil. Me mandó a enmarcarlos con 2 clases de madera muy difíciles y una pues no la he cogido todavía, ya tengo una para poderlos enmarcar, porque así uno va conociendo los nombres de que cada uno le iba colocando al Señor, donde Él se manifestaba, pero siempre hacían altares, siempre. Amén. Así que seguimos acá. Entonces, vemos que por ejemplo, como le decía ahora, Gálatas 4, 29, 30, en Hechos, quiero que miremos el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 25 y 26. Tres 25, 26 de Hechos. Aquí está hablando de la simiente de Jesús. Y dice, y vosotros sois los hijos de los profetas, o sea, está hablando de nosotros, y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, ¿de qué Hijo está hablando? De Jesús. Lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que, por eso, Jesús, como lo vimos, es una cita que no la vimos ahora 8 días, nos confirma de la simiente de Jesucristo, de dónde viene. Así que, mi hermano, vamos a continuar aquí con... Dice, entonces, en el versículo 19 vemos que dice, y vio Abraham, el 18, y en tu simiente serán benditas, Génesis 22, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces vemos que todas las simientes, todas estas generaciones, pero en la simiente de Abraham, no en los gentiles, son benditas. Dice, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas, que le fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, hijos, o sea, había pasado muchos años de estar, porque aquí me habla de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos. Imagínate cuántos años habían pasado él viviendo en Berseba.
Por eso hablamos que este muchacho cuando sale de allí, cuántos años habían pasado y andaba más o menos en esa edad. Entonces dice en el 23, bueno, y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Así que Abraham pasó mucho tiempo. En el capítulo 23 dice, muerte y sepultura de Sara. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Así que nosotros vemos acá que Abraham vivía en Berseba, en esta tierra de los filisteos, de Abimelech. Recordemos que Sara tuvo a Isaac de cuántos años, de 90, ¿cierto? Y murió de 127, dice acá. O sea, habían pasado 37 años. Por eso este muchacho, hay gente que dice que andaba entre 20 y 30 años. Entonces, tenía ya su edad, porque desde que le nació, vino el destete, luego se van allí a este sitio, pasa el tiempo y viene la prueba, o sea que tenía sus años, porque pasando esto, viene la muerte de Sara y habían pasado pues 37 años. Dice, y murió Sara en Kiriat Kiriat Arba, que es Hebrón. Hebrón es un pueblo que no pertenece a Israel, es cerquita de Belén. Ahí estuvimos nosotros, donde la enterraron a ella, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de G, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de G a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Oiga cómo lo tenía, como príncipe de Dios. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de G, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oíme e intercedé por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Mapela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. ¿Por qué? Porque Abraham quería esa tierra comprarla para sepultar toda su familia. De hecho, en este lugar fue donde se sepultó casi toda esta familia. Vamos a pasar acá al 24, vamos a avanzar un poco. Dice 24, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, por ahora tu mano, dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham que no, el yugo desigual, no, ellos tenían que casarse con gente de su pueblo. Y por eso Abraham le hace jurar a este hombre que pusiera la mano sobre su muslo y le jurara que no le iba a dar una hija de esas, porque ya Abraham era ya avanzado en edad. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, vemos aquí que, ¿usted sabe cuántos kilómetros había para ir a Mesopotamia?
aproximadamente 900 kilómetros había. 900 kilómetros de allí, de Hebrón hasta Mesopotamia. ¿Y usted se imagina recorrer 900 kilómetros en camellos? ¿Sabe cuánto tiempo más o menos se dice que en ese entonces andaban ellos por día con los camellos? 30 kilómetros por día. Descansaban y al otro día 30 kilómetros. Y eso que me parece bastante. Pero andaban 30 kilómetros por día. 30 días de ida y 30 de vuelta. 30 días. Entonces este hombre arrancó y mire lo que dice. Y le dice entonces dice acá en el 5, sino que irás a mi tierra y a mi parentela. En el 6, y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Claro, es muy lejos. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti. Oiga, tremendo, siempre va el ángel delante de nosotros, ¿no? Cuando las cosas son de Dios, todo se da, nadie lo puede impedir. Y tú traerás de allá mujer para mi hijo, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Es decir, pero Abraham estaba seguro que eso sucedería. ¿Por qué? Porque Abraham era profeta. Entonces el criado en el 9 dice, puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos y, mire, 10 camellos. ¿Cómo era Abraham de rico que tomó 10 camellos? Tú sabes que, como hemos enseñado, en ese entonces tener un camello era una persona rica. Nadie pobre podía tener un camello. Un asno hasta de pronto, y eso que ni un pobre. Un asno, pero 10 camellos, dice 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Imagínate. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar de allí a los camellos, y bueno. Pero, y mira las cosas que son de Dios, lo hermoso todo esto, cómo este hombre pone una señal y lo que le habla al Señor, todo se lo concede tal y cual, no falló en nada. Y mira lo que le dice en el 12, y dijo, oh Jehová Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, y ella, oye, está dando una señal al Señor, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Tremendo, ¿no? Por eso Dios siempre nos dice, mire, iglesia, ¿qué nos enseña este pasaje acá tan cortico? Que nosotros debemos hablar con Dios y hablar con Él. Y muchas veces uno teme, pero este hombre le estaba hablando con el corazón, y yo puedo dar testimonio de que cuando uno es sincero con Dios y cuando uno derrama su corazón en adoración y obedece al Señor y obedece, lo que usted le pide al Señor se lo da. Yo lo he podido comprobar muchas veces, pero muchísimas. Y de verdad que le he suplicado, me he humillado y me quedo sorprendido, que me ha sorprendido rápido con darme lo que le he pedido. Otras veces, orar como hablábamos antes, y humillarme y pedir perdón y ponerme a cuentas con Él y todo, y no estar esperando nada, y no pasa una hora
con concederme cosas que yo ni me esperaba. Y este hombre pone todo eso y eso sucedió. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, oiga, antes que este siervo acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. O sea, estos eran primos hermanos, porque era hija de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, la señal que le había puesto este hombre. Y la doncella era de aspecto muy hermoso y virgen, a la que el varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía, ya se iba. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro, lo que había dicho. Ella respondió: bebe, igualito, oiga, y ella me dijera: bebe, la misma palabra, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Oiga, lo que él le pidió, eso sucedió. Y aquí vemos en todo esto que cuando uno verdaderamente busca a Dios y obedece a Dios, Dios no lo deja avergonzado. Por eso, iglesia, yo los invito a que seamos obedientes a Dios. Vemos cómo Dios bendice a Abraham, en todo lo respalda, lo guardó en todos esos desiertos, lo bendijo con esos reyes, usó a su mujer, vamos, hasta para que lo bendijeran económicamente, le dieran tierras, de todo. Así que hay una palabra que siempre conocemos los de la iglesia, en la obediencia, ¿qué está? La bendición. En la obediencia está la bendición. Y sobre todo es que cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros podemos obedecer de dos maneras: una con agrado y otra quejándonos. Si Dios nos manda a hacer algo, a dar algo, a no hacer algo, a regalar, y nosotros lo damos renegando, uno dice: sí, yo obedecí, pero ¿cómo obedeció? No lo dio de corazón. La bendición no es igual. Pero si Dios nos manda a hacer algo y lo hacemos de corazón, así nos parezca una locura, por decirlo así, pues, pero no, nos parezca grave, nos parezca que, ¿cómo así? Quítese el reloj y regáleselo ahí al hermano. Dije: pero ¿cómo así? Pasa, ha pasado. Quítese el reloj. Y uno dice: me costó 10 millones, ¿cómo se lo voy a dar? O vaya, llévele al hermano unos montos de dinero que uno dice: pero Señor, pero si yo lo necesito, me ha costado conseguirlo. Y le dice a uno, muchas veces lo prueba y le dice, y como leímos, siempre nos manda a hacer, nos trata con lo que más nos duele. Entonces, vaya, llévele a fulano tanto. Y uno se queda, dice: justo lo que necesito para tal cosa. Dios mío. Entonces la idea es obedecer, pero con gozo, con alegría, no quejarnos, porque la bendición no es igual.